Hoy vamos a hablar sobre otro aspecto importante del cáncer de mama. Se trata de la evaluación, es decir, cómo podemos determinar si tengo cáncer de mama o no. Siempre que una paciente acude a nosotros con la sospecha de cáncer de mama o con un bulto en el pecho, ¿cómo lo evaluamos o cómo deberíamos evaluarlo? Para esto, existe ahora un protocolo estándar en todo el mundo, al que llamamos evaluación triple. La evaluación triple significa que intentamos comprender o confirmar si el bulto que ha aparecido en el pecho es canceroso, combinando tres aspectos. Porque, como mencioné antes, de todos los tipos de bultos que aparecen en el pecho, el 90% no son cancerosos. Por lo tanto, debemos evaluar con mucha claridad o tratar de entender si ese bulto es canceroso o no. Para ello, tenemos tres métodos o tres herramientas o procesos mediante los cuales intentamos determinar si es canceroso. El primero es el examen clínico, es decir, cuando usted acude al médico, le cuenta su problema. Se lo cuenta a un cirujano de mama o a un cirujano oncológico. Después de escuchar su problema, el médico le realiza un examen en su consultorio, es decir, examina su pecho y su axila, es decir, estas dos áreas y otras pruebas complementarias en el consultorio. E intenta comprender el tamaño del bulto, sus características, si coinciden o no con las del cáncer y trata de entender estos aspectos. Así que este es el primer paso para detectar el cáncer de mama. Luego, cuando el médico sospecha que podría tratarse de un bulto canceroso, el siguiente paso es realizarle algunas imágenes, es decir, tomar algunas imágenes de su pecho. Esto generalmente se hace de dos maneras. Una es la mamografía, que es un tipo de radiografía del pecho, o una ecografía, es decir, una ecografía del pecho y la axila. Generalmente se realizan estas dos pruebas. Además, a veces utilizamos resonancia magnética, tomografía computarizada u otros métodos diagnósticos o herramientas de diagnóstico. Así que la mamografía y la ecografía son los métodos de imagen más utilizados mediante los cuales intentamos comprender las características del bulto en el pecho. Sin embargo, la mamografía generalmente se recomienda para mujeres mayores de 40 años. Esto se debe a que en las mujeres menores de 40 años la estructura del pecho no permite obtener buenos resultados con la mamografía. Por eso, en menores de 40 años, generalmente intentamos diagnosticar solo con la ecografía. El informe de la ecografía y la mamografía nos indica, observando las características del bulto, si podría ser canceroso. Finalmente, lo que utilizamos es el diagnóstico tisular, es decir, tomamos una muestra del lugar donde está el bulto y la examinamos bajo el microscopio para ver las características de ese tejido o de las células que hemos recogido, cómo son, si coinciden o no con las del cáncer. Para esto, el método más utilizado y más preciso en todo el mundo es la biopsia con aguja gruesa, core biopsy. Aunque en nuestro país aún no está muy extendido, la biopsia con aguja gruesa se está utilizando en todo el mundo. En realidad no es nada complicado. Se utiliza una aguja para extraer un poco de tejido o líquido del bulto y se examina. El método que más utilizamos es la citología por aspiración con aguja fina, conocida como FNAC, Fine Needle Aspiration Cytology. Se trata de una prueba y un examen. Sin embargo, este procedimiento utiliza una aguja muy fina, por lo que causa menos dolor y puede repetirse varias veces. Para realizar una biopsia con aguja gruesa, primero se adormece un poco, la zona con anestesia local. Luego, utilizando una aguja un poco más gruesa, recogemos algunas muestras del área. Sin embargo, insisto en que la llamada core biopsy o biopsia con aguja gruesa ofrece resultados más fiables y nos proporciona más información útil. Este procedimiento nos ayuda mucho a determinar si se trata de cáncer o no. Así que, como mencionábamos antes sobre el triple assessment, existen estos tres métodos, es decir, el examen clínico, la imagenología y el diagnóstico tisular.
Primero se examina al paciente, se intenta entender las características del bulto que ha aparecido y se investiga si se ha extendido a otras áreas. Luego viene la imagenología, que puede ser una mamografía o una ecografía. En la mayoría de los casos, o a veces, se pueden requerir algunos otros métodos. Y finalmente, un paso muy importante es el diagnóstico tisular, que intentamos realizar ahora mediante una biopsia. Pero a veces también lo hacemos mediante citología. Tratamos de comprender combinando estos tres aspectos. Cuando determinamos si es cáncer o no y llegamos a la conclusión de que sí, es cáncer. Entonces, realizamos algunas pruebas adicionales. A esto lo llamamos investigación de estadificación, lo que significa determinar si el cáncer está solo en el pecho o si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Esto es muy importante para nuestro tratamiento. Por eso, intentamos buscar en las áreas donde el cáncer de mama podría haberse diseminado. ¿Cuáles son esas áreas? Por ejemplo, el hígado. En estas áreas es donde la mayoría de los cánceres de mama se diseminan. Sin embargo, el cáncer de mama puede propagarse a muchos otros lugares y órganos. Tratamos de entender esto según los síntomas del paciente, pero normalmente intentamos evaluar estas 4 áreas y para ello utilizamos algunos métodos de imagen. Por ejemplo, si queremos examinar el hígado, podemos usar una ecografía o una tomografía computarizada, CT scan. Para ver los pulmones, una radiografía de tórax o mejor aún, una tomografía computarizada de tórax. Para el cerebro, usamos una tomografía computarizada o una resonancia magnética, MRI, del cerebro. Estos son los exámenes que realizamos y para el corazón hacemos un escaneo óseo. Pero todo esto dependerá de los síntomas del paciente, del tamaño del tumor y de otros signos asociados que presente el paciente. Gracias a todos.